Muy buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Decursos, programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios, el CESU, posgrado de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy día vamos a hablar de un tema muy actual, es sobre los resultados de los referéndums que se dieron hace unos días en Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Oruro, Potosí. En estos departamentos, sorprendentemente, el no ha ganado ampliamente, pero también hubo referéndums en 4 municipios y en 2 autonomías indígenas. Para hablar de estos temas hemos invitado a Rolando Terrazas, bienvenido. Tellería, perdón, disculpa. Rolando, muchas gracias por haber aceptado la invitación y tal vez empezar, diciendo de que en estas elecciones ha habido sorpresas. Tal vez no tanto en La Paz, porque en La Paz hubo una cierta oposición de las autoridades, del prefecto de Patzi y del alcalde Revilla. Pero en otros lugares, aquí por ejemplo en Cochabamba o en Oruro o Chuquisaca, parecía que el sí iba a ganar ampliamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, Rolando? Bien, estas elecciones tienen circunstancias muy particulares. Primero que, lo primero que debemos destacar es que en cerca de 11 meses tenemos 3 procesos electorales, ¿no? Las elecciones generales de octubre del año pasado, las subnacionales del 29 de marzo y estas del 20 de septiembre, en casi 11 meses, 3 elecciones, donde el panorama cambia radicalmente. A partir de la primera elección general, donde el MAS, el partido de gobierno, el caudillo obtiene, vamos a decirlo así, hegemonía completa, con 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que le da la posibilidad de controlar todos los otros poderes, ¿no es verdad? Y del 29 de marzo, las subnacionales, ahí ya hay un quiebre que yo particularmente denomino como inicio de una crisis hegemónica del bloque dominante. Y esta consulta del domingo anterior ha sido extremadamente contaminada, es decir, la ciudadanía no ha ido a expresar su voto en relación al documento, en relación a los estatutos, ¿no es verdad? Al margen que no ha habido una adecuada socialización, es más, ha sido nula ese proceso. Y estuvo contaminada precisamente porque el gobierno cree que este es el momento oportuno para colocar en la agenda política el tema de la ahora reelección, porque pretenden también habilitar al caudillo para las elecciones del 2025, y eso ha generado otro ambiente político que ciertamente ha desvirtuado este proceso autonómico, y en las elecciones del domingo anterior lo que tenemos más bien es una suerte de plebiscito. Es controversial lo que voy a señalar, pero creo que los datos están demostrando aquello. En este último evento electoral, el MAS acentúa esa crisis, inicio de una crisis de hegemonía que, como te he mencionado, inicia pues en las elecciones subnacionales del 29 de marzo. O sea, de alguna manera, el hecho de haber introducido justamente unos días antes de estas elecciones ese pedido del CONALCAM, justamente para la reelección del presidente, tal vez va en el sentido que tú me estás diciendo, que ha contaminado justamente este proceso referendario, que era un proceso más bien sobre los estatutos autonómicos en cada una de las 6 regiones donde se ha llevado a cabo este proceso, ¿no? 5 regiones. Así es. Han contaminado de manera significativa, de tal modo que al desvirtuarse, pues, lo que más en todo caso afecta es el proceso de las autonomías, ¿no? Esas han quedado a segundo plano, pues, y en todo caso se posesionó en la ciudadanía, en el electorado,
esa suerte de consulta para la legitimidad del régimen masista. Entonces, el comportamiento electoral pues, nos muestra ese tipo, ¿verdad?, de conducta. Y en los 5 departamentos, como acabas de revisar en los últimos datos, se está consolidando el no. Entiendo que en términos generales habría un promedio del 65% en los 5 departamentos que le habría dicho no a los estatutos directamente, pero sino más bien no al proceso de la elección, no al abuso, no a ese excesivo autoritarismo, concentración de poder. Tal vez esa lectura se podría aplicar sobre todo a las ciudades, ¿no?, donde hay una oposición, yo creo, bastante fuerte, y eso se ha demostrado en las elecciones subnacionales, ¿no?, sobre todo en las capitales de departamento, donde el MAS pierde realmente de una manera muy lamentable, se podría decir, después de haber logrado, como tú decías, un 60% de voto a nivel de las nacionales, baja 30-35%, dependiendo de la ciudad, el voto del MAS, o sea que, y ahora parecería que nuevamente el voto del MAS en las ciudades es apenas del 30%, ¿no? Así es, en los dos últimos eventos electorales, el MAS aparentemente solo se queda con su voto duro, con su voto cautivo, que está oscilando entre el 30 y el 35, ¿no?, digamos 30%. En esta última también solo se queda con su voto duro, y es más, hay una suerte de incluso invasión a ese su electorado. De acá debemos puntualizar en este proceso, estudiarlo mejor, calificarlo mejor, el voto de la clase media. Son precisamente las clases medias las que le dan a Evo Morales esos triunfos abrumadores en las elecciones generales del 2005, 2009, 2014. Ahora son precisamente estas clases medias que le están dando la espalda al partido de gobierno, al caudillo, y además demostrando estas clases medias una conducta mucho más consecuente, menos manipulable. De modo que esto debería preocupar al partido de gobierno, pues ya no contaría, y esto es grave, en su proceso de construcción hegemónica, en este caso afectada seriamente por estos resultados, debería preocupar mucho al MAS no contar con el apoyo de las clases medias. Pero este voto, y sobre todo en Cochabamba, me da la impresión que también ha sido muy contrario en las provincias, ¿no? O sea, a medida que se van conociendo los datos de provincias, vemos que también la oposición, digamos, al estatuto autonómico ha sido bastante elevada. De repente un 50, hasta un 60%, ¿no? Eso es lo más grave, ¿no?, que debería llamar a una preocupación profunda en las filas del partido predominante, porque no solo está perdiendo el apoyo de las clases medias, también de a poco se está fagocitando el apoyo duro que tenía en algunas zonas rurales, ¿no? Prácticamente se habría quedado con aquello que llaman, un poco despectivo, pero es bastante ilustrativo, se habría quedado con el voto oveja. Que es muy mal presagia muy mal, digamos, para una reelección del presidente Evo Morales. Sobre todo que ahora no sé cómo va a lograr, yo creo que ahí hay un problema para Evo Morales, por una parte indígena, sobre todo en La Paz, que está muy contraria, digamos, a esta reelección, sobre todo por el hecho de que en las partes andinas, en las partes de los ayllus, existe lo que se llama la rotación, y por el otro lado que tiene que buscar el voto de las clases medias. No sé cómo va a poder conciliar, digamos, ese voto clase media y de los pueblos indígenas del país, ¿no? Lo más preocupante, lo más significativo en todo caso, es haber perdido el apoyo de las clases medias, y recuperar, a mi juicio, va a demandar un descomunal esfuerzo. Estaba calculado en
en la perspectiva, en los análisis del partido de gobierno, plantear, no sé si insistirán, como fecha para el referéndum modificatorio de la Constitución hasta el 31 de enero. Hay un apresuramiento que deberíamos explicarlo con más cuidado. ¿Por qué se apresura el gobierno en esta consulta modificatoria para habilitar otra vez a Morales para el 2020 y 2025? La crisis económica se va a acentuar y se va a sentir de manera intensa a partir del segundo semestre del 2016. Este año todavía, gracias a la fuerte inversión pública, esos recursos que ha dejado de percibir el Estado boliviano por el precio del barril, la reducción del precio del barril de petróleo, están siendo cubiertas por reservas internacionales. Creo que han echado mano de un monto de cerca de los 2.500 millones de dólares o 3.000 millones de dólares para garantizar la inversión pública, ¿no? Han incluso creado este fideicomiso que de algún modo puede hacer crecer la economía a un 5%, 4.5%. Crecimiento que le da la posibilidad de cumplir con el segundo aguinaldo. Y como tú observas, eso estaba muy bien programado, ¿no? El pago del segundo aguinaldo, la consulta, precisamente creo que eso estaba dirigida a esas clases medias, ¿no es cierto?, en las que precisamente, valga la redundancia, pierde apoyo. Claro, sin embargo, yo no sé cuál será ahora la estrategia del gobierno. O sea, un poco, si vemos las reacciones de muchos de los, y sobre todo la reacción del vicepresidente, que dice que más bien esto ha sido un voto de confianza para el centralismo y que la gente más bien quisiera un Estado fuerte. ¿Cómo llamarla esta explicación del vicepresidente? Bueno, como ya han comentado muchos analistas, entre ellos Roger Cortés, él dice que el presidente se habría convertido en una suerte de humorista, ¿no? Cuando risueño, él no supo disimular ese tremendo golpe pues que ha significado estos resultados, ¿no? Y de manera abrupta, un teórico, un intelectual, ¿no?, se convierte en una suerte de humorista porque no se puede interpretar de otro modo esa su lectura. Él sostiene, enfatiza y dice que la gente más bien ha apoyado el centralismo y la forma de la administración eficiente de los recursos y la forma además eficiente de la administración del excedente nacional en manos de Evo Morales. Él ha leído así. Claro, en las clases medias eso ha causado muchísima indignación y creo que no están teniendo el debido cuidado en replantear ese aspecto, porque esta crisis hegemónica, reitero, este inicio de esta crisis hegemónica se debe precisamente a la pérdida de apoyo de esta clase media significativa, ¿no?, aproximadamente 30-35% del electorado, y eso es lo que precisamente el MAS pierde en estos dos últimos eventos electorales, y más bien pues continúan con ese menosprecio que indigna, ¿no?, ese menosprecio, ese exacerbado autoritarismo, el ejercicio del poder sin limitaciones, sometimiento de todos los órganos del Estado, y a eso se suma obviamente la corrupción. Lo del fondo indígena dicen que es la punta del iceberg, y claro, esto ha afectado muchísimo en el discurso mismo del proceso de cambio, ¿no? Lo que se observa en el fondo indígena es más o menos esto, ¿no?, indígenas robando indígenas, y esto acaba con la moral y la ética discursiva del proceso de cambio. Volviendo un poco ahora a los resultados de lo que ha sucedido en diferentes municipios, parecería de que aquí en los municipios de Cocapata ha ganado el sí más bien, mientras que en Uyuni habría perdido el sí. No sé cómo explicar esto, ¿no? Porque, y en Tacopaya también el sí está apuntando con el 55%. Sí, es un hecho. Eso debería haber sido casi hasta el 100%, ¿no? Porque supuestamente se ha discutido en estos dos municipios, la gente quería realmente una nueva carta orgánica para su municipio, pero al parecer también ahí ha habido un rechazo.
Claro, son situaciones muy particulares, ¿no? Y en esa hipótesis que he planteado en relación a las circunstancias, es decir, a la contaminación, entiendo que en esos dos municipios no se habrían contaminado demasiado el proceso y más bien fue una consulta con las características autonómicas, ¿no es verdad? Aunque claro, ha tenido sus efectos, ahí debería ser el 100% de aprobación, ¿verdad?, a sus cartas orgánicas. Sin embargo, han sido contaminadas, pero no en esa misma intensidad como fue contaminado el proceso, sobre todo en las ciudades capitales, ¿no? Una otra pregunta también que me llama mucho la atención es en Totora Marca, que de alguna manera algo que simboliza en gran medida el Estado plurinacional boliviano es justamente las autonomías indígenas. Y al parecer en ese lugar, bueno, se pierde ampliamente, está confirmado. ¿Sí? Pero al parecer, yo lo que quería decir, al parecer el MAS estaba en contra de esta autonomía indígena. ¿Cómo explicar esta situación? Es medio contradictorio, ¿no? Sí, es altamente complejo porque hay muchas variables que hay que articularlas, hay que sistematizarlas. Obviamente las lecturas son, la mía particularmente es muy provisional porque esto requiere evidentemente de pruebas un tanto empíricas. Claro, lo de Totora Marca es algo que se debe investigar, que se debe escarbar muchísimo más a fondo, porque hay, como te he mencionado, muchos factores que confluyen en ese resultado. Sin embargo, aventurándome en esto de ideas provisionales, pues tengo la impresión de que en ese espacio electoral se habría contaminado demasiado la consulta. ¿Y qué hecho político contaminó? Otra vez reitero, el deseo de la reelección, entre comillas, indefinida. No, pero tal vez ahí lo que más bien llama la atención, no solamente en este lugar, pero en muchos lugares donde se está tratando de implementar las autonomías indígenas, es el hecho de que en la mayoría de las cartas de los estatutos orgánicos indígenas, ahora se va a elegir a las autoridades por usos y costumbres, lo que de alguna manera elimina, digamos, a los partidos políticos y entre ellos al MAS, y esto no le gusta mucho al MAS, ¿no? Claro, a contracorriente de lo que proclama, ¿no? Proclama a los cuatro vientos la famosa democracia intercultural, ¿verdad? Y una de ellas es precisamente la democracia comunitaria, donde la elección de sus autoridades es en función de sus usos y costumbres, donde además está la alternancia como principio sabio filosófico para un buen gobierno, ¿no? Es decir, autoridades que tomen decisiones colectivas de la manera más sabia posible, ¿no? Dejando de lado sus intereses de grupo, sus intereses partidarios o particulares, ¿no? Claro, el MAS proclama aquello, pero por debajo, desde el punto de vista político, obviamente que no le conviene ese tipo de autonomías, ¿verdad? No le conviene desde ningún punto de vista, porque puede quedar marginado como partido en esos sitios. Es un poco lo que puede suceder en Charagua, ¿no? Donde más bien en esta autonomía indígena el estatuto ha sido aprobado por casi el 55% de la población, ¿no? Y una de las cosas en este estatuto es justamente de que va a haber una rotación, ¿no? Son seis distritos, y cada año va a ser una persona, digamos, diferente que se va a ocupar ya no será un alcalde, sino más bien su coordinador. O sea que hay una nueva forma de gobierno que se van a dar en esta región, ¿no? En esos sitios pues se respeta el principio o los principios de la democracia comunitaria, ¿no es cierto? Y como he subrayado, uno de los principios de la democracia comunitaria es la alternancia, ¿no? Aspecto que se da de modo mucho más intenso, por ejemplo, en las zonas andinas, ¿no es verdad? Ahí no se acepta la reelección. Y a mi juicio este es un principio sabio,
que transparenta, que mejora la democracia, pues nunca, como decía el politólogo italiano Morlino, ¿no?, las democracias de calidad no admiten reelecciones, porque los procesos reeleccionarios generan muchas deficiencias y además oscurecen también lo que se puede denominar el control social, porque de pronto es un solo partido el que administra, el que controla, el que decide, y pues con el tiempo se producen muchas sorpresas, como es el caso precisamente del fondo indígena, ¿no es verdad? Y claro, cuando no tenemos alternancia, casos como el fondo indígena no pueden ser todavía más escarbados, más investigados, porque de pronto pues cierran el fondo y crean otro, ¿no?, a partir de un informe de la interventora, y restando cualquier posibilidad de transparentar más aún los recursos. Esos son los aspectos negativos que generan, ¿no es cierto?, estos procesos continuos de ejercicio del poder. Sobre todo, peor aún, cuando existe concentración de poder. Tal vez este tema del fondo indígena, y esto de repente habría que investigarlo un poco más, realmente está afectando, ¿no?, la base social del MAS en muchos lugares del campo, ¿no? El hecho de que el ex dirigente de la Federación Única de Trabajadores Campesinos, Condori, se haya opuesto, digamos, en las últimas elecciones al MAS, Alfaro en Tarija, en fin, en varios lugares parecería que también hay un descontento muy fuerte, ¿no?, a nivel de las bases campesinas del MAS, ¿no? No, sin duda, lo del fondo indígena es un tsunami político para el partido de gobierno. Es un tsunami porque va resquebrajando apoyos, lealtades también. Y claro, el primer impacto, como te he mencionado, es en la clase media, ¿no?, al enterarse, al observar cómo se manejan, cómo se distribuyen, porque en realidad ha habido una repartija de recursos abominable. Y claro, solo entre algunos dirigentes. El informe de la interventora apenas hace mención al 10% de los recursos que manejó el fondo indígena, que llegan a cerca de 3.500 millones de bolivianos en los últimos 8 años. Se ha clausurado el ex, se ha creado otro fondo de desarrollo, precisamente con esa idea de colocar cemento rígido, unos 2 metros por decirlo así, para que nadie más se escarbe. Pero van saliendo denuncias de dirigentes que a lo mejor no han participado en ese proceso de repartija de recursos. Y ellos son los que precisamente todos los días van colocando nuevas denuncias en los medios de opinión, con fuerte impacto en la ciudadanía. Y claro, esto también ha calado mucho en los grupos indígenas leales al gobierno. Y hay una suerte de fagocitación, es decir, se está destruyendo de a poco ese apoyo y esas lealtades, y lo del fondo indígena realmente tiene un efecto, reitero, tipo tsunami político para el partido de gobierno. O sea, todos estos hechos de corrupción y seguramente también la prepotencia y la soberbia, o sea, finalmente, en vez de haber reconocido esta derrota, bueno, más bien se trata de dar la vuelta y decir de que ha sido una victoria. Todo esto está, de alguna manera, afectando al gobierno. Yo creo que si quieren realmente lograr una reelección del presidente, van a tener que cambiar de estrategia y ser menos soberbios, seguramente, ¿no? Claro, lo veo más complicado, porque administrar bonanza implica muchas ventajas políticas. Administrar crisis como las que inevitablemente se nos vienen por esa considerable rebaja del precio del barril de petróleo y esa considerable rebaja también de ingresos para el Estado, a tal punto que está apelando ahora para garantizar la inversión pública a las reservas internacionales. Administrar crisis es muy complicado y obviamente los procesos electorales, los resultados de los procesos electorales tienen mucho que ver con la bonanza económica. Es más, yo señalo de que los éxitos electorales de este partido
de Evo Morales se deben precisamente al éxito económico que ha acompañado toda la gestión hasta ahora, y hemos vivido una época, yo digo, no de vacas flacas, porque el apelativo queda corto, hemos vivido una época de vacas gordas. Ahí tenemos que cortar, lamentablemente el tiempo se nos va. Te agradezco una vez más, Rolando, y a ustedes, amables televidentes, invitarlos a un nuevo programa el día miércoles próximo. Buenas noches.